Mis palabras van a ser examinadas una a una por miles de abogados de la extrema derecha listos a demandarme. El señor Olmedo salió de la formación de la Colombia Humana. ¿Por qué hizo lo que hizo? El poder es una droga. Solo miren a Uribe y verán. Adicto al poder. Toda reforma va a ser combatida. En el Congreso de la República hundieron la reforma a la salud. En los tribunales de la justicia han dado órdenes a los magistrados de los partidos tradicionales de que nos bloqueen. No podemos ser ingenuos de lo que está pasando. Nosotros no tenemos el Estado, tenemos un gobierno. Señores y señoras, yo soy una demostración del liderazgo político. Yo no usé partidos políticos. La izquierda realmente nunca me apoyó. El M-19 se disolvió hace tiempo. Hoy las reformas sociales están en peligro. Tumban la reforma pensional o la laboral o no sé qué en el Congreso, no sé dónde. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde están los ancianos y las ancianas a las cuales pretendería la extrema derecha quitarle el pequeño bocado de comida que nosotros hemos logrado entregarle? ¿Qué está haciendo esta fuerza política en relación a eso? Yo me iré del gobierno. Yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy adicto al poder. Y al que no le gustó, que se vaya a ver si puede conseguir 11,5 millones de votos. A ver si es capaz. Pero estos triunfos del pueblo no se pueden echar a la caneca de la basura. No se pueden echar a la caneca de la basura. Yo vi al M-19 disolverse porque la egolatría nos ganó y se destruyó un proyecto político tan valioso. Pero lo que sí quiero indicar es que si este movimiento se va a ir a los afuera, al sectarismo político, a la egolatría política, al egoísmo social, a la división, me retiro de este movimiento. Bueno, ahí estábamos viendo un avance, un adelanto de lo que vamos a ver a continuación, donde el presidente de la República, como ustedes vieron, está totalmente molesto con las directivas y algunos militantes del movimiento Colombia Humana en esta segunda Asamblea Nacional convocada por este movimiento que ya dio luz verde a una integración del pacto histórico en un único partido político de cara a las próximas elecciones 2026, pero antes de esto el presidente Gustavo Petro estaba allí lanzando una crítica a los integrantes de este movimiento o ya partido político Colombia Humana por muchas cosas que están pasando en los últimos meses, tanto que se vieron los resultados en las pasadas elecciones regionales por lo que él llama el egocentrismo o el ego de algunos militantes y algunos dirigentes de este movimiento, o algunas divisiones o peleas internas que hemos visto también en redes sociales, como algunos chocan allí con críticas y no solucionan sus problemas de manera interna. Pues esto se vio reflejado en las pasadas elecciones regionales, donde ni siquiera lograron ponerse de acuerdo con estos candidatos, como el presidente Gustavo Petro está haciendo un llamado a la unidad. También dice que de cara a las próximas elecciones del año 2026, este movimiento o nuevo partido político, donde va a llamarse Pacto Histórico y ya Colombia Humana es el primero en integrarse, espera que los candidatos sean del pueblo para el pueblo, no sean candidatos que no conoce nadie de los colombianos, sino que, como dijo él, ni en la casa votan por ellos, simplemente sacan 100 votos por ese ego que tienen algunos dirigentes en creerse en famosos y no los conoce ni la mamá, como dice el presidente Gustavo Petro. Por eso el llamado
a la unidad no solamente dentro del partido o movimiento político de la Colombia Humana, sino a la unidad con el mismo pueblo colombiano. Es un llamado de atención que hace el presidente Gustavo Petro, entre otras críticas. Va a ser a continuación porque también antes de comenzar el presidente Gustavo Petro estaban gritándole a una representante de la Colombia Humana, fuera, fuera, que ahora vamos a mostrar de quién se trata. También el presidente Gustavo Petro recuerda lo que pasó con el M-19 por el mismo problema que se está viendo en la Colombia Humana. Recuerda que el M-19 desapareció poco a poco y él fue testigo de eso debido al egocentrismo de sus propios dirigentes y militantes. Entonces esto es lo que está tratando el presidente allí, tratar de salvar el movimiento Colombia Humana, o si no, él prácticamente ya advierte que si no se van a unir y si no van a dejar prácticamente esta peleadera, él se retira. Vamos a ver qué más dijo a continuación, porque este es uno de los discursos, según algunos analistas y críticos, uno de los discursos más llamativos de los últimos tiempos y más importantes del presidente Gustavo Petro y del movimiento Colombia Humana. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Comenzamos con lo que pasó antes de hablar el presidente Gustavo Petro, cuando estaba hablando Carmen Cecilia Anachuri, que ella es como la secretaria general del movimiento político Colombia Humana. Allí ella estaba dándole inicio a esta Asamblea Nacional de la Colombia Humana en Bogotá, y en un momento comenzaron a gritarle cosas los mismos militantes o los mismos que estaban allí participantes de esta Asamblea Nacional de la Colombia Humana, le comenzaron a gritar a ella, fuera, fuera, fuera. Eso fue lo que criticó también mucho el presidente Gustavo Petro, que se estaban comportando como si fueran de la misma oposición o de la extrema derecha. Eso es algo que molestó mucho al presidente Gustavo Petro y es algo que refleja que las cosas no están bien dentro de este propio movimiento de la Colombia Humana. Es algo que ya está llegando a los límites, a los extremos. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó antes de hablar el presidente Gustavo Petro aquí. Secretaria General de Colombia Humana, declaro instalada la asamblea, la segunda Asamblea Nacional Ordinaria, y para ello, en uso de las facultades que me otorga los estatutos que están vigentes, invito a todos los y las asambleístas presentes a que demos nuestro voto de aprobación a lo que está expreso en lo siguiente. El artículo 3º, aprobada la proposición. Decir, no, fuera, fuera. Y el presidente Petro ahí estaba presente, atento, tomando nota y tomando café. Prácticamente no la dejaron hablar ni terminar, tanto así que tuvieron que interrumpirla y darle la palabra al presidente Gustavo Petro, porque al parecer también estaban gritando que querían más bien escuchar al presidente Gustavo Petro, y eso me parece una falta de respeto con la señora Carmen Anachuri. Vamos a ver qué más dijo. Proposición número 2. Que las proposiciones eran después del presidente. Las pusieron ahora. ¿Quién? No, señor. En la misma. Las proposiciones vienen después. Solicitamos a todos los asambleístas tomar en consideración esa proposición, y nos disponemos entonces a escuchar a nuestro presidente. Ahí sigue entonces el presidente Gustavo Petro en un resumen que les traigo a ustedes. Compañeras y compañeros, vamos a dar inicio.
Vamos a dar inicio a esta agenda como ya lo venimos haciendo con la secretaria general, pero debemos escucharnos para proseguir con la agenda. Bueno, Mis palabras van o a ser nos examinadas hundimos o nos hundimos. Si la Colombia humana sigue así y llega a las próximas elecciones de esta manera, les puede pasar lo mismo o algo peor que les pasó en las pasadas elecciones regionales. Y aquí vuelvo y les pregunto a ustedes que están viendo este video, ¿a quién les gustaría ver como candidata o candidato presidencial representando al pacto histórico ya como partido político, no como coalición, sino como partido político, que es lo que se está buscando? Pues por lo menos ya la Colombia humana dio luz verde para unirse a este nuevo proyecto como partido del pacto histórico, donde se espera que los otros movimientos que hacen parte o hicieron parte de esta coalición también se unan, como está uniéndose en este momento la Colombia humana. Esperamos que no, los otros partidos o movimientos no estén así también con esta peleadera como está pasando en la Colombia humana, porque como dice el dicho, a este paso no vamos a llegar a ningún Pereira. Entonces, escuchemos qué más dice el presidente Gustavo Petro, porque él también advierte que se están hundiendo las reformas, están en peligro las reformas, incluso la misma reforma pensional. Pregunta dónde están los beneficiados o los beneficiarios de esta reforma pensional. Hace un llamado a que salgamos a las calles. Entre otras cosas más, dirá acá el presidente de la República, Gustavo Petro, para que tomemos atenta nota. Mis palabras van a ser examinadas una a una por miles de abogados de la extrema derecha listos a demandarme. Y en esta asamblea entonces, oiga, miren la contradicción. Mientras la idea de la oligarquía colombiana y su poder acostumbrado al asesinato y la exclusión es fuera Petro, aquí también se grita fuera. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No es lo mismo? Los movimientos progresistas, cuando se acercan al poder, porque nosotros no tenemos aún el poder, se pueden degradar a sí mismos. Yo creo que esto hay que analizarlo a fondo. El señor Olmedo salió de la formación de la Colombia humana. ¿Por qué hizo lo que hizo? Eso tenemos que mirarlo entre nosotros. ¿Cómo entre nosotros puede surgir una persona que estaría aquí aplaudiendo a Petro si no hubiera pasado lo que pasó? Y apenas llegó al poder, se embriagó de tal manera con el poder que terminó degradado como persona humana, convirtiéndose en un simple y puro ladrón, pasando a la historia en esa categoría. Y haciendo quedar mal al mismo presidente Gustavo Petro, que le dio la confianza en ese cargo, haciendo quedar mal al mismo movimiento político de la Colombia humana, haciendo quedar mal a todos o a todo el proyecto y a todos los que creímos en este proyecto, porque las críticas recaen hacia nosotros que creímos también en por lo menos en el presidente Gustavo Petro, que le dio la palabra o la confianza a este ladrón, como lo acaba de llamar el presidente Gustavo Petro. Pero valga la autocrítica, que para que esto no se vuelva a repetir. Por eso hay que tomar atenta nota desde la propia Colombia humana, para que estos errores no se sigan cometiendo, estos problemas de egos, de divisiones internas, de peleas públicas en redes sociales, que se ve muy feo. Como dicen por ahí, los problemas se arreglan en casa. Entonces vamos a ver qué más dice el presidente Gustavo Petro. Esta es la primera autocrítica que hace el presidente Gustavo Petro desde el mismo movimiento Colombia Humana, que lo llevó también a la alcaldía de Bogotá, con la Bogotá Humana.
Y entonces lo que tenemos es que los movimientos políticos se degradan, se pueden podrir, pueden ser lo contrario de los valores con que se fundaron, se pueden transformar, como diría el maestro Hegel, en su contrario. Y ese es el peligro que aquí hay que ver y que estoy sintiendo. Por eso he preferido ser un hombre libre, porque yo decidí no robarme un peso. Yo decidí, quizás por una intuición, bobo Petro, me dicen muchos amigos, pero usted ¿por qué no aprovechó cuando literalmente quedaba sin el mercado después de que fui alcalde de Bogotá? No me daban ni una conferencia en las universidades para poder sobrevivir y todas mis cuentas estaban embargadas porque los de la extrema derecha querían arrinconarme, dejándome sin con qué comer a mis hijos y a mí mismo. A ver si me iba del país buscando un mejor futuro. Y yo me aguanté porque sabía que en esa resistencia individual podía estar el signo de la victoria. Entonces, lo que estamos observando aquí, compañeros y compañeras, de un movimiento que fundé, es que se puede degradar. ¿Por qué se degradan los movimientos políticos del progresismo si se supone que luchan por unos principios que tienen que ver, por ejemplo, con la democracia, con el derecho de cualquiera de estar aquí y poder hablar? Las bases olvidadas. Fuera, gritan. Y entonces, ¿cuál es el valor de la democracia? Entonces, ¿para qué se mete un movimiento uno de estos si un grupo, por alguna razón que no coincide con uno, válida quizás, se atreve a decirle que se vaya, como hacen los oligarcas intentando con Petro sacarlo del poder? Colombia Humana no es eso, para eso no la fundamos. Sabemos qué pasa, sabemos, el poder es una droga. Solo miren a Uribe y verán. Adicto al poder. La adicción al poder degrada al ser humano. Degrada al ser humano. Y cuando el movimiento político se va acercando al poder, entonces la tentación de la degradación es que aparece. No es cómo voy a ayudar desde el poder al pueblo, sino cómo voy yo en el poder. Y eso se ha acelerado básicamente, primero porque la izquierda siempre ha estado pobre y fuera del poder. Hemos vivido vidas pobres y hasta perseguidas y en el exilio. ¿Cuántas vidas individuales, biografías, para llenar una enciclopedia de Colombia de las gentes que decidieron luchar por el pueblo y han tenido que sufrir y sufren aún hoy? Esa resistencia también tiene una debilidad, y es que cuando entra en contacto con la riqueza se puede ablandar. Enloquecen. No se puede romper la desigualdad sin una fuerza colectiva. Lo estamos viviendo en el gobierno. Toda reforma va a ser combatida. En el Congreso de la República hundieron la reforma a la salud. En los tribunales de la justicia han dado órdenes a los magistrados de los partidos tradicionales de que nos bloqueen. No podemos ser ingenuos de lo que está pasando. Nosotros no tenemos el Estado, tenemos un gobierno. Ellos tienen el Estado y están acordanando de tal manera que a la sociedad colombiana no se le vuelva a ocurrir votar por alguien diferente a la oligarquía colombiana. Ese es el momento de hoy. Quieren amordazar como sea el proyecto de la transformación democrática de Colombia.
el proyecto democrático, la posibilidad de la paz. Un proyecto democrático tiene que hablar de igualdad, tiene que hablar de reforma agraria, tiene que hablar de igualdad de la mujer, tiene que hablar de el derecho del pueblo trabajador a vivir en dignidad y no como esclavos, acostumbrados a ver a la señora de los tintos madrugar en su hacha para coger un Transmilenio para poder llegar a la 72 con séptima. 2 horas de transporte y de regreso otras 2 para poder criar a sus hijos, y la tratan como una esclava, sin pensión, sin vacaciones, sin garantías laborales, y dicen que eso es una democracia. Eso no es una democracia, eso es un neoesclavitud. Es así como han construido la sociedad más desigual del planeta, con una mente absolutamente anacrónica y atrasada. Porque si uno va a cualquier país avanzado de la tierra, sabe que las jornadas de trabajo se están recortando por una simple razón: un trabajador produce cada vez más por hora, dadas las nuevas tecnologías. Nosotros queremos ir al atraso, y entonces enfrentan la reforma laboral presentada al Congreso de Colombia. ¿Les parece veneno el que un presidente le pueda proponer al Congreso de Colombia que el trabajador pueda vivir en dignidad? La trabajadora sin el acoso de su patrón. ¿Les parece terrible que los viejos de hoy, que hemos visto tantas veces en campaña, y ellos mismos mantuvieron la inversión forzosa en agricultura? Bien hecho, aunque ya la Cabal y las otras señoras estaban intentando por ley acabar con esa inversión forzosa que desde hace décadas existe en Colombia. Pero como nosotros dijimos, asignemos ese gasto a la producción para reactivar la economía y los puestos de trabajo, entonces salieron con la fórmula de la mentira a lo Goebbels. Una y otra vez repetirán la posibilidad de que el miedo y la mentira construyan un bloque popular en favor del fascismo. Es decir, con esa noticia de las inversiones forzosas, mal llamadas así, se generó mucho pánico económico. Eso es lo que está hablando allí, recordando el presidente Gustavo Petro en el último suceso de un gran sector de la prensa tradicional que está en contra de todas las reformas presentadas por este gobierno para el pueblo colombiano. Vamos a ver qué más dice el presidente Gustavo Petro acá. Y aquí es donde yo quería, porque me alargo mucho, quería un poco aterrizar en el momento político que vivimos. Hay 2 proyectos en competencia, sí, en lucha social, en lucha por las mayorías. 2. El proyecto de volver atrás, el proyecto de la exclusión de las mayorías, el proyecto de la desigualdad social y del tratamiento como esclavos del pueblo de Colombia, el proyecto de hundirnos de nuevo en deos, en muerte, en sanguinarias masacres, y el proyecto de salir de ahí para construir una sociedad democrática y justa, un orden justo, que ahora no les gusta que lo digamos, libertad y orden justo, porque sin orden justo no hay libertad. No es un cambio, maquillaje, es el concepto mismo. No hay libertad si no hay un orden justo. Son 2 proyectos diferentes, el de la injusticia y el de la justicia social. ¿Quién ganará? Eso no es dentro de 2 años que se está dirimiendo es ahora. Es ahora. Por eso hay una procuradora que se vuelve policía política contra los ministros, tratando de que los ministros no hagan las reformas que el pueblo colombiano votó,
que es un mandato y es una orden popular. Por eso nos tumban los decretos. Por eso las facultades constitucionales del presidente en materia de servicios públicos o en materia, como dice explícitamente la Constitución, de ordenar las relaciones exteriores de Colombia, lo tumban. Facultades constitucionales del presidente que no se la aplicaron a Duque, ni a Uribe, ni a Santos, pero sí las vuelven reales contra el único presidente progresista en este siglo. Nos quieren detener porque quieren devolver al país a la masacre, a la desigualdad. Y entonces, ¿cuál es la posición de este movimiento político? La irresponsable, la de hacerle caso al neoliberalismo y entonces volvernos como una carrera de caballos egolátrica, tratando a partir de la influencia entre unos militantes y otros en unas regiones del país, creerse la mentira de que así se construye el liderazgo político. Señores y señoras, yo soy una demostración del liderazgo político. Yo no usé partidos políticos. La izquierda realmente nunca me apoyó. El M-19 se disolvió hace tiempo. Yo estuve solo con el pueblo y con equipos que quedaron de la política. Pero nunca se nos olvidó algo que aprendimos de jóvenes en ese movimiento. Aquí no es para participar, aquí es para ganar. Vamos es al poder. Y si algo puede tener de específico la presencia del actual presidente de la República en la vida política de este país en las últimas décadas, es que yo no bajé la bandera de la voluntad de poder. No poder para mí, poder para el pueblo. Es poder para el pueblo. Decía García Márquez, de la resistencia al poder. Y desde el barro, desde la esquina última, cuando ya estábamos liquidados, allá en 1994, 96, 97, fuimos reconstruyendo una fuerza, siempre con el sentido de ganar el poder para el pueblo. Y fuimos construyéndola de tal manera que ganamos la alcaldía de Bogotá. Bogotá humana. Hoy las reformas sociales están en peligro. Tumban la reforma pensional o la laboral o no sé qué en el Congreso, no sé dónde. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde están los ancianos y las ancianas a las cuales pretendería la extrema derecha quitarle el pequeño bocado de comida que nosotros hemos logrado entregarle? ¿Qué está haciendo esta fuerza política en relación a eso? Veámonos en qué usamos nuestra energía vital. Cuando uno es más viejo, no es tanta. ¿En qué estamos usando nuestra energía vital política? ¿En pelear entre nosotros? Qué cosa tan aburridora ver facciones que se tiran el tiempo de la historia. Como bien dicho, están quitando con el codo lo que se hizo con la mano. Y además están copiando las malas mañas de esa extrema derecha que le grita al presidente Gustavo Petro fuera Petro. Pero no están imitando esa unión o esa alianza tan poderosa que siempre ha tenido la derecha para unirse en contra de algo o de alguien. En este caso en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se están aliando todos los sectores de la extrema derecha, prensa, banqueros,
grandes grupos económicos, opositores en redes sociales, sin importar de qué partido político, en el Congreso, senadores y representantes a la Cámara, todos unidos, aliados, mientras en la izquierda, todos separados, incluso como dice el presidente Gustavo Petro, atacándose entre ellos mismos, gritándole como ahora la señora, fuera, fuera. Como dirían por ahí, el enemigo interno dentro del mismo movimiento de la Colombia humana. Como dice el presidente Gustavo Petro, no entiende qué hacen dentro de ese movimiento. Deberían irse para allá, para la derecha, si quieren seguir atacando a la izquierda o a la Colombia humana o al proyecto del presidente Gustavo Petro, etcétera. Falta de unión es lo que se está pidiendo, unidad. Si siguen así, como digo, hay que repetirlo, o nos unimos o nos hundimos. Mire el ejemplo que da la derecha. Unión total. Desde antes de perder las elecciones estaban unidos y ahora aún más. Porque están pensando, como acaba de decir el presidente Gustavo Petro, en arrebatarle el poder o el gobierno o la presidencia, porque eso es simplemente lo que se ha logrado ganar, que es a comparación del poder completo o del Estado, como lo llamó el presidente Gustavo Petro allí, simplemente la izquierda o el pueblo ha ganado hasta este momento la presidencia. Y como otro dicho que aplica por ahí, matamos el tigre y nos asustamos con el cuero, cuando aún faltan muchas cosas por ganar para tener el control total de un Estado. De esta manera, por ejemplo, no tenemos ni siquiera, el pueblo ni siquiera tiene la representación total de un Congreso. Somos minoría, porque la mayoría que están allí están en contra de las reformas por las cuales votamos en las pasadas elecciones presidenciales, o por ese proyecto que votó el pueblo presentado en las propuestas del presidente Gustavo Petro cuando fue candidato. La mayoría de colombianos, o más de 11 millones de colombianos, votaron para que esas reformas se aprobaran en el Congreso. Pero los congresistas que están allí están en contra de estas reformas y están buscando cómo poco a poco van hundiendo una a una, como ya hundieron la reforma a la salud. Una de las únicas reformas que se aprobaron fueron la reforma pensional. Esta reforma, ya el presidente lo denunció, están buscando, aún así después de aprobada, hundirla en otras instancias. Entonces hay que unirnos para no dejarnos derrotar en el camino, porque aún falta mucho por recorrer y falta también por llegar al poder, desde el pueblo al poder, desde la resistencia al poder. Se tiran el tiempo de la historia chiflando a una señora como Carmen Anachuri, que conozco, una maestra de Cartagena, afro, reprimida y excluida, y entonces, como no es de nuestro combo, fuera, fuera. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Haciendo cálculos para que el CNE, lleno de rivales políticos de este proyecto, quite resoluciones que no permiten que las juventudes se tomen la Colombia humana, que no permite que las mujeres se tomen. ¿Qué clase de vejestorios políticos es eso? Eso se llama vejestorios fósiles políticos. Si un movimiento no se llena de juventudes, si un movimiento no se llena de mujeres, no toma el poder. Darle la oportunidad al pueblo, a los jóvenes, a las mujeres. Las normas de Colombia, que no son las de Francia, las de Colombia, dicen que no se puede organizar una coalición de partidos
como la que hicimos en el año 2022. Porque dejamos de ser minoría. Mire esa buena noticia. Porque nosotros somos la fuerza política más importante de Colombia hoy. Somos la primera fuerza. Es casi que tendría que decirles que el pacto histórico hoy es la única fuerza que puede vertebrar políticamente la sociedad colombiana, porque las demás están extinguidas. No me gusta que se extingan. Yo sí quisiera un partido liberal recordando las banderas de la Revolución en Marcha. Y yo sí quisiera un partido conservador leyendo de nuevo la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica, que dice lo que nosotros decimos en vez de lo que está ocurriendo. Y claro que me gustaría un partido verde que entienda que verde es ambientalista y no está al servicio del hollín y del carbón. Si hoy las esperanzas aún del pueblo colombiano, a pesar de la diaria política de destrucción sobre el gobierno nacional ejercido desde las comunicaciones tradicionales de este país en propiedad de los hombres más ricos de Colombia, no han podido quitarnos la base electoral que tenemos. Las encuestas que se hacen de verdad, porque hacen las falsas, dicen que seguimos teniendo el 51%. Pero dicen eso tiene que demostrar en las próximas elecciones, porque una cosa es lo que digan las encuestas, sean desde la derecha o desde la izquierda, pero otra cosa es lo que se va a ver reflejado en las urnas. Y por eso hay que tener mucho cuidado también con las próximas elecciones legislativas que tienen que ver con el Congreso, porque recordemos que las encuestas pasadas, previas a esas elecciones legislativas, decían que la mayoría ganaría el pacto histórico. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que también ganó el conservador, el liberalismo nuevamente, ganaron también el Cambio Radical, Centro Democrático. Cada uno de estos partidos que hacen parte de la oposición y de la derecha colombiana, partidos tradicionales, en esas encuestas salían como perdedores. ¿Y qué pasó? Ellos también ganaron mayorías en el Congreso, y ese es el gran problema al que estamos hoy enfrentados. 2 años de gobierno con problemas en el Congreso por esa situación donde nos confiamos de lo que decían las encuestas, que el pacto histórico era mayoría, como ahora lo acaba de decir el presidente Gustavo Petro, y por ese motivo no nos podemos seguir confiando con las encuestas, porque son engañosas y dan una falsa ilusión, y nos podemos relajar nuevamente. Y ahora la lucha es en las próximas elecciones legislativas. Definitivamente, si no hay mayorías en el pacto histórico, que es el partido político que se está buscando ahora en una unidad, ya no como coalición, sino como partido político, supongo que el pacto histórico va a ser un partido que va a lanzar nuevos candidatos tanto en Cámara y Congreso. Si no logran una gran mayoría, no vale tener el mismo número que hay ahora, hay una gran mayoría. Si no logran, apague y vámonos. Puede montarse Carolina Corcho allí como presidenta y le va a pasar prácticamente lo mismo que le está pasando al presidente Gustavo Petro en estos 2 años, que no se ha aprobado nada en el Congreso, solamente la reforma pensional, y con problemas y amenazas de que va a ser tumbada. Entonces, eso es lo importante ahora, no lo que digan las encuestas, sino lo que diga el pueblo en las calles el día que salga a votar. Y además, como dijo el presidente Gustavo Petro, los candidatos que se van a postular, que sean también del pueblo, para que el mismo pueblo los apoye, que sean candidatos que se reconozcan no por su cara bonita en el tarjetón, ni por su fama como presentador de televisión, sino por su trabajo dentro del mismo pueblo, su historia, su tradición.
en las calles, en los barrios. Que el pueblo los reconozca por ese trabajo. No porque son famosos pantalleros de la farándula o de la farsándula criolla colombiana. O influenciadores como JP, etcétera. La lista es larga de muchos que se filtraron y se colaron simplemente porque eran famosos en redes sociales o un influenciador. No, eso no sirve. Eso sirve es el que le ha servido al pueblo. Ese es el que le puede servir al pueblo también en el Congreso. Vamos a ver qué más dice el presidente Gustavo Petro aquí, porque está muy buena la autorreflexión que se está tratando desde el mismo movimiento Colombia Humana. Dicen que el partido mayoritario es el pacto histórico y que el segundo está 5 veces más abajo que el pacto. Y entonces nosotros vamos a desechar eso. ¿Tiramos eso a la caneca de la basura? Hay que hacer cambios. Tendríamos que ser muy tontos políticamente para no entender que las posibilidades de volver a ganar están planteadas sobre la mesa. Sí se puede, Rita. Bueno, es una ventaja también ser favorito en las encuestas, pero es contraproducente. Yo me iré del gobierno. Yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy adicto al poder. Los adictos al poder man. En este gobierno a nadie se ha matado, a nadie se ha mandado a la cárcel por sus ideas políticas. En este gobierno se ha demostrado cómo es vivir en democracia. No se ha cerrado ni un medio de comunicación como se está victimizando la precandidata presidencial de un innombrable medio de comunicación o revista, que se está victimizando y autoamenazando, diciendo que el presidente Gustavo Petro la está amenazando con cárcel, y ese es como el sueño de todos estos sectores de la prensa tradicional, que el presidente Gustavo Petro cierre un medio de comunicación para señalarlo de dictador. Estamos ante uno de los gobiernos más democráticos que hemos visto en Colombia, porque recordemos que el pasado gobierno sí perseguía y perfilaba a la prensa alternativa. Y es con pruebas y datos que está publicado en internet estas noticias, que incluso la misma prensa tradicional fue el que publicó esta noticia, que el gobierno de Iván Duque estaba perfilando a la prensa tradicional y a los influenciadores que estaban criticando al mismo Iván Duque. Eso no se ha visto en este gobierno. Esa persecución a la prensa no se ha visto, porque eso es respetar los derechos humanos que tienen que ver con la libertad de expresión y de pensamiento diferente. Se está dejando trabajar libremente a la prensa, tanto que se han dado el lujo de decir todas las mentiras que han querido decir en contra del mismo presidente Gustavo Petro, y ante esto el presidente no ha tomado alguna venganza o ha cerrado una emisora o una cadena de televisión, como sí se ha visto en otros países, incluso en Venezuela. Por ese motivo es que le gritan a Maduro dictador, porque allá incluso desde la época de Chávez se han cerrado cadenas de televisión y de radio. Eso no se ha visto en Colombia en este gobierno, afortunadamente, y ojalá nunca se vaya a ver eso. En este gobierno se ha demostrado cómo es vivir en democracia, cosa en la cual no estaban acostumbrados los colombianos, porque no vivían en democracia. Esos son cambios de la historia. Sacar 1.600.000 pobres en un solo año. Claro, al pobre siempre le dirán, ¿cómo es que dice el dicho popular?
todo lo del pobre es robado. Entonces siempre dirán, eso no es por usted, eso no es por usted, eso no es por usted, como hacían en Bogotá Humana. En un solo año 1.600.000. El programa de gobierno que dijo salir de la economía extractivista fósil, que es el carbón, el petróleo y el gas. Lo dijimos públicamente, por una economía productiva, agraria, industrial, que sí tiene puestos de trabajo en cantidades. Se está asomando en las estadísticas del DANE. Hoy se cayó el carbón, dicen, culpa de Petro. ¿Qué culpa de Petro? Ni 8 cuartos. El carbón lo deja de consumir el mundo. No se han dado cuenta todavía. ¿Por qué? Porque si se sigue consumiendo el carbón, nos acabamos como especie humana. Lo dice la ciencia, no son capaces de decirlo en la prensa. No, es que Petro está tumbando el carbón de Colombia. No podemos seguir basados en un instrumento de la muerconomía. Por eso las estadísticas muestran, oiga, que la agricultura creció 10, casi 11%. 11%. Y que la industria, por problemas en las ramas que tienen que ver con la tasa de interés, que el Banco de la República no ha querido bajar sustancialmente, creyendo que la inflación es producto de un aumento de la masa monetaria, que no es cierto. Es producto de utilidades en el mundo que se están amarrando hacia el incremento de los precios. Es una inflación de utilidades, se llama, que se ve en la generación de la energía eléctrica de Colombia. Oiga, está apareciendo el modelo económico que no es superar el capitalismo, porque dijimos, la sociedad colombiana no está preparada, ni ninguna otra, porque la superación del capitalismo no se decreta desde un gobierno, como mal entendieron los revolucionarios de principios del siglo XX. El capitalismo se supera por sí mismo. Hoy todos saben en el Caribe que simplemente poniendo y permitiendo poner techos de paneles solares se acaba el oligopolio de la energía eléctrica en el Caribe. No nos estamos inventando que si hay comunidades energéticas en el Caribe, se acabó el cuento de las altas tarifas, no tenemos que decretarlo siquiera. ¿Qué está haciendo la Colombia Humana organizando las comunidades energéticas en el Caribe colombiano? ¿Dónde están? Es que de ahí no es que va a surgir los liderazgos. ¿Qué está haciendo la Colombia Humana organizando los comités municipales campesinos de reforma agraria? ¿Qué está haciendo la Colombia Humana organizando los comités de la tercera edad, listos a salir a las calles para defender su derecho a vivir en dignidad? Si no estamos en eso, no hablemos de victoria electoral. Yo los invito a hablar de victoria electoral, porque sigue siendo necesario. Así yo no sea el candidato, porque no lo seré. Quizás me vaya a escribir libros, será otra forma de combatir. Pero el proyecto popular y democrático no debe devolverse. El objetivo es ganar. Como lo dijimos, el grupito de jovencitos y jovencitas, un 19 de abril de 1974, o en la Constituyente del 91, o en la Bogotá Humana, o en la Colombia Humana, y el triunfo del pacto histórico en las elecciones del 2022. Ganar es el objetivo. No tenemos que retroceder, no tenemos que atemorizarnos de qué. Si lo que tenemos son cosas que mostrar, podrían ser muchas, pero podemos mostrarlas ya. Aquí lo que se impone es la unidad, señoras y señores.
Si se va a huir, como sucedió en las elecciones de Mitaca, si se van a ir cada grupito por su cuenta, eso se llama suicidio político y es una irresponsabilidad con el pueblo de Colombia. Después sacan 100 votos y ¿ya qué? Ah, sí, compañero, tenía razón, nos equivocamos. ¿Ya qué? Se perdió el momento de la historia. El momento de la historia no se puede perder. Esa egolatría no puede vencer sobre el momento de la historia. Y el momento de la historia es que debemos avanzar más. Que el campesinado de Boyacá, de Santander, de Antioquia, del Tolima, debe saber que su vida está pendiente de que nosotros podamos realizar el programa agrario para el campesinado de Colombia. Eso hay que decirlo, hay que ir hasta allá, vereda por vereda, hablar, porque por televisión no nos van a sacar. Sacan por la revista de siempre a los que creen se pueden usar para destruir el proyecto democrático. Hay una utilización de la comunicación con ese propósito. Ya verán las noticias que salen de aquí. Pero Colombia Humana tiene que ser el faro de la unidad democrática y progresista en Colombia. No puede ser la fuerza sectaria. El ejemplo de Petro. Acá el presidente dice, ya verán las noticias que salen de aquí, y ya la prensa tradicional está diciendo que a él le gritaron fuera Petro, cuando por eso mostré el video al principio. Le estaban gritando, entre otras palabras, fuera a la señora que estaba hablando allí, a Carmen Anachuri, que ella es una de las representantes de la Colombia Humana, la secretaria general. Pero la prensa tradicional están tergiversando esto, diciendo que los militantes de la Colombia Humana le gritaron fuera a Petro y que por eso el presidente estaba molesto acá. Entonces es importante ese video que mostré para dar una claridad y combatir esa desinformación tradicional. El ejemplo de Petro en la política colombiana es unir al máximo para ganar. Y lo hicimos. ¿Por qué vamos a devolvernos en ese camino? Nos toca ir hacia adelante. Colombia Humana tiene que bueno, pues decirla acá. Ahí cuando el presidente hace esa pregunta, responden allí una mujer: ¿por qué nos abandonaron? Dice así, y ahí el presidente más adelante responde algo ya más furioso, como diciendo: si son muy capaces, hagan el intento de lanzarse en ustedes solos a la presidencia a ver si sacan más de 11 millones de votos como lo hizo él. Si se creen pues muy capaces con ese ego que están demostrando algunos allí, porque no creo que todos, el problema esté en todos, son algunas, como dicen por ahí, manzanas o naranjas podridas dentro de ese bulto que están contaminando a todas las demás o están mal influenciando a los demás. ¿Por qué vamos a devolvernos en ese camino? Nos toca ir hacia adelante. Colombia Humana tiene que liderar la construcción de un partido político que hoy se llama el Pacto Histórico. Y al que no le gustó, que se vaya a ver si puede conseguir 11,5 millones de votos. A ver si es capaz. Pero estos triunfos del pueblo no se pueden echar a la caneca de la basura. No se pueden echar a la caneca de la basura. Yo vi al M-19 disolverse porque la egolatría nos ganó y se destruyó un proyecto político tan valioso en las décadas de los 70, 80 y 90, hasta que hizo la Constitución del 91. La egolatría destruyó un proyecto político que hizo la Constitución del 91. Vamos a repetir la historia entonces como si no la hubiéramos vivido. Quien no conoce la historia o su historia
está condenado a repetirla. Y eso es lo que está acá el presidente Gustavo Petro tratando de evitar o de salvar a este movimiento tan importante que es la Colombia Humana, que afortunadamente no son todos los que están cometiendo errores, pero que esto está poco a poco está creciendo. Se vio en las pasadas elecciones regionales esa falta de unión, se vio reflejado en los resultados electorales de alcaldías, gobernaciones, concejales, etcétera. Y pues si siguen así, en el 2026 va a pasar lo mismo o peor en el Congreso, y ojalá no en la presidencia, ojalá que no, porque como dijo el presidente Gustavo Petro acá, las cosas serían peores de lo que conocemos con la derecha en el poder, porque ellos aún controlan una gran parte del poder. Lo único que no han podido controlar en este momento, pero han tratado, es el poder ejecutivo, que es donde está el presidente, la presidencia. Pero eso es lo que están saboteando con todos estos poderes que la derecha controla, con la prensa. Es que la situación ha estado muy difícil para el poder ejecutivo que representa el presidente Gustavo Petro, porque las otras ramas del poder, que es la rama legislativa que tiene que ver con todo el Congreso, y la rama judicial, prácticamente la controlan los de la oposición. Ahí está el problema. La mayoría de los poderes del Estado los controla todavía, lamentablemente, la oposición del gobierno del presidente Gustavo Petro o la derecha. Ahí está el gran problema. Nada más ese pequeño problema es el que nos estamos enfrentando aún. Y a través de la historia nos hemos enfrentado desde el pueblo a estos tres poderes: al ejecutivo, al legislativo y al judicial. Solamente el pueblo ahora cuenta solamente con el poder ejecutivo, que ha tenido también sus problemas porque algunos ministros o algunos funcionarios públicos cometen errores, han cometido errores. Eso hay que reconocerlo. El mismo presidente Gustavo Petro incluso hace poco pidió perdón por lo que pasó en la UNGRD con Olmedo López. Vamos a ver qué más dice el presidente acá finalizando este discurso en la segunda Asamblea Nacional de la Colombia Humana. Que hizo la Constitución del 91. Vamos a repetir la historia entonces como si no la hubiéramos vivido. Oh, Colombia Humana se pone al frente de su responsabilidad histórica. Será tendencia, como quieran, pero hay que unir todas las fuerzas progresistas y democráticas de Colombia para ganar. Para ganar. No para participar nomás. ¿Cómo remata? Pero lo que sí quiero indicar es que si este movimiento se va a ir a los afuera, al sectarismo político, a la egolatría política, al egoísmo social, a la división, me retiro de este movimiento. Ahí quedan pues notificados y advertidos, sentenciados. Así que yo quiero este movimiento al lado de una difícil tarea. Nadie dijo que es fácil, pero es la unidad popular de Colombia para vencer. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Por sus palabras, quiero, en honor a la unidad y a asumir el desafío histórico frente a nuestro pueblo, presentar la siguiente proposición: autorizar a los delegados de la Junta Nacional o al organismo ejecutivo de dirección que sea elegido por esta asamblea para que inicie y culmine la integración, fusión con otros partidos y movimientos políticos para la creación de un partido único según la Constitución y la ley, afines a nuestra
nuestro ideario que haga posible la continuidad y permanencia en el poder de un partido o movimiento político único con sólidos principios democráticos, populares, de justicia social, igualdad e inclusión, sin distingo de raza, género o condición. Quiere la Asamblea apoyar el artículo para avanzar en la unidad del movimiento político y democrático de este país. Aprobado por unanimidad. Ahí aprobaron. Está muy buena. Acá la noticia del momento. Vamos a ver las reacciones. Ahí está la hora. Vamos a escuchar aquí qué dicen, por ejemplo, Alejo Toro, que es un representante, un congresista del Pacto Histórico. Dice, atención, se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional de Colombia Humana el camino de la unidad para convertirnos en un partido único. Hacemos un llamado a los demás movimientos y partidos progresistas a sumarse a este anhelo. Solo la unión nos hará invencibles. Escuchemos. Acaba de ser aprobado por unanimidad aquí en la segunda Asamblea Nacional de Colombia Humana el camino de la unidad para convertirnos o en un partido único o en un partido unitario. Hacemos el llamado a los otros partidos. Hoy junto al presidente se leyó y le repito, fue votado por unanimidad que Colombia Humana aprueba ir a partido único unitario. Bueno, y acá está una de las que se estaba abrazando con Carmen, la que le dijeron fuera, con Carmen Anachuri. Gloria Flores es senadora del Pacto Histórico. Ella acá escribió, lo ha dicho nuestro presidente Gustavo Petro, tenemos una enorme responsabilidad histórica. Colombia Humana tiene que ser el faro de la unidad progresista en Colombia y liderar la construcción de un partido político unitario. Y al que no le gustó, que se vaya. Hay que unir todas las fuerzas. Aquí está su partido presidente, nuestro partido, y vamos a avanzar en unidad. Numeral camino a la unidad. Acá hay unas fotografías de ese momento cuando estaba hablando el presidente Gustavo Petro. Ahí en la mesa también estaba con Carmen y con la senadora que acaba de escribir, Gloria Flores, Senado. Acá el presidente Gustavo Petro también dice la marcha de las canas para defender la dignidad y la reforma pensional, citando una convocatoria de Gustavo Bolívar a la marcha de las canas para defender la reforma pensional ante la lluvia de demandas en la Corte, que es lo que también se está denunciando, o lo que acaba de decir el presidente Gustavo Petro, que se está buscando, después de que se aprobó la reforma pensional, en la Corte se está buscando cómo tumbar la reforma pensional. Entonces está convocando al pueblo a salir a defender la reforma pensional ya aprobada en las calles de Colombia para notificar a las altas cortes o a ese poder judicial que está buscando irse también en contra, aliado con el poder legislativo, irse en contra de las reformas. O sea, ya al ver que el Congreso no pudo hundir esta reforma, entonces pasa el otro poder a buscarle cómo tumbarla. Acá Margarita Rosa de Francisco dice, el discurso que dio el presidente en la Asamblea de Colombia Humana está en línea con este detallado análisis de la doctora Carolina Corcho sobre la importancia de conformar ese partido único de izquierda dentro del cual debe aplicarse la democracia en todo su rigor. Ojalá Carolina Corcho se la juegue a voto limpio, como debe ser, para quizás convertirse en la opción que continúe con el proyecto de transformación social que inició este gobierno. Sigan la cuenta de @Carolina Corcho en X para que conozcan su pensamiento. Me la sueño como presidenta de Colombia. Es mi arrogante opinión. Abrazos. ¿Qué opinan ustedes de Carolina Corcho como candidata a las próximas elecciones presidenciales del año 2026? Opine ahí en los comentarios. El pastor Alfredo Sade dice, la Mesa Nacional del Pacto Histórico tiene que escuchar a Petro. Puro egocentrismo radical que aparta a quienes no piensan como ellos. Así no se construirá la visión que anhelamos todos. Ojalá te escuchen, Gustavo Petro, o de lo contrario, sí volverán los de la motosierra.
Levántate Colombia. Y acá una cuenta que se llama Mamertos 2.0 escribe: multitudinaria, así avanza hasta ahora la Asamblea de Colombia Humana en Bogotá. Ojalá logremos todas las fuerzas progresistas de nuestro país unirnos en un solo candidato para las presidenciales del 2026 y derrotar al pasado que vuelve disfrazado de centro derecha. Esos son 2 días de la Asamblea Nacional, 17 y 18 de agosto. Acá el video que les contaba. Bueno, ahí está, sí se pudo, como gritan los militantes de la Colombia Humana, sí se pudo. Colombia Humana aprueba la creación de un partido único en su Asamblea Nacional, a pesar pues, de algunos problemas internos que tienen solución afortunadamente y están a tiempo de cara a las próximas elecciones del año 2026, tanto legislativas como presidenciales. Están a tiempo de corregir sus errores, sus problemas internos allí, que es muy normal. Esto se ve en muchos movimientos o en muchas organizaciones a nivel mundial. La idea es corregirlos a tiempo y no dejar que el problema crezca como una bola de nieve. Y es por eso que el presidente Gustavo Petro hace un llamado de urgencia, un llamado de atención a tiempo. Y además advierte que si no se soluciona o se corrigen estos problemas, él mismo se retira, se aleja o renuncia a este movimiento Colombia Humana, que fue el movimiento Colombia Humana que lo llevó también a la alcaldía de Bogotá y también ayudó dentro del pacto histórico a llevarlo a la presidencia de la República de Colombia. Con esta información, esta buena noticia de la Colombia Humana, nos despedimos. Sigan viendo @LoMásTrinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Nos veremos en otro video a continuación. Quien les habla, Cristian, se despide deseándoles un feliz día, agradeciéndoles también por darle me gusta a este video, por compartirlo, por suscribirse al canal @LoMásTrinado en YouTube. Chao, un abrazo para todos.